Buenos días para todos. Para nosotros es un gusto tenerlos con nosotros, que hayan apartado este espacio de tiempo durante la mañana de este día martes. Y bueno, pues estamos en compañía de dos expertos que hemos convocado precisamente para hablar de los mitos y realidades de la legalidad de la firma electrónica en Colombia. Nuestro principal experto invitado hoy, Eric Rincón. Para nosotros es un gusto tenerte, Eric, y aprovecho para saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto tenerte con nosotros. Buenos días a ti, Carlos. Un saludo muy especial a Christoph, que está acá con nosotros también, y a todas las personas que nos están viendo en la audiencia, pues un especial saludo. Me parece súper interesante poder analizar cómo se ha dado el comportamiento de la firma electrónica y los mecanismos de firmado electrónico en nuestro país, toda vez que siguen persistiendo algunos mitos y leyendas. Sí, y la idea es conversar acerca de esos mitos, qué es cierto, qué no es cierto, en donde hay que tener, digamos, algunas prevenciones. Y también precisamente por eso nos acompañan esta mañana Christoph. Christoph, agradezco podamos seguir a la siguiente lámina mientras te saludamos y te damos también la bienvenida, Christoph, desde Chile. Para ti ya no son buenos días, sino son buenas tardes. Sí, bueno, primero, muchas gracias por estar, primero a Eric, por participar con nosotros y a toda la audiencia que está presente. Y también es un gusto poder compartir y también conversar sobre, para mí como consultor y estar en el día a día con clientes, se genera una necesidad muy importante de parte de todo el mercado. Yo llevo ya varios años trabajando con el mercado colombiano y siempre se ha visto un gran desarrollo dentro de las exigencias del mercado, generar optimizaciones, y sobre todo uno de los temas más importantes es la seguridad. Por ende, estos son momentos en que podemos compartir, y además de la mano de un experto, en resolver todos los temas que tengan las personas en la audiencia. Claro que sí. Y Eric, pues precisamente si vamos a hablar de los mitos y las realidades también de la firma, pues quisimos traer a una de las personas que más conocen de firma electrónica, una de las personas más expertas en firma electrónica para esta conversación que vamos a estar desarrollando durante aproximadamente los siguientes 50 minutos, aproximadamente ya vamos llegando a las 100 asistentes a esta sesión que hemos convocado. Y pues hago un alto acá logísticamente hablando, cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener, como les comentaba, una conversación de aproximadamente unos 50 minutos y queremos invitarlos especialmente, y ya es, digamos, una costumbre, o más bien es parte de los eventos virtuales que hacemos desde WebDocs, generar una sala VIP en la que vamos a estar compartiendo con consultores especializados y con Eric también, las preguntas que no se puedan resolver durante esta sesión de webinar que hemos citado. Y normalmente lo que queremos es aterrizar en esa sala VIP, además darles la oportunidad para que ustedes enciendan sus cámaras, enciendan sus micrófonos y a viva voz nos puedan contar pues cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las preguntas que tienen, y desde allí vamos a hacer una sesión casi específicamente de consultoría especializada para las necesidades y preguntas que ustedes tengan. Dicho eso, eso va a pasar al finalizar. Vía chat les vamos a estar compartiendo el enlace para que se conecten a esa sala, los que tengan el tiempo y puedan hacerlo y quieran hacerlo. Y también decirles que vamos a tener un espacio, puede ser que los interrumpa a Eric y a Christoph con las preguntas que ustedes nos van a ir también haciendo a lo largo de la sesión. Normalmente no alcanzamos a cubrirlas todas, para eso también está la sala VIP, pero sí queremos compartir esas preguntas que ustedes tienen de la experiencia, de las dudas y de lo mismo que están viviendo en sus empresas para que con el conocimiento de Eric y Christoph podamos resolverlas en vivo. Bueno, dicho esto, vamos a darle el paso a Christoph, quien va a arrancar. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este tema que nos convoca hoy, los mitos y las realidades de la legalidad de la firma electrónica en Colombia. Christoph, háblanos por favor inicialmente un poco acerca de WebDocs. Bueno, primero, como bien dijo Carlos, voy a contextualizar un poco de lo que es WebDocs. Bueno, esta webinar, el foco es generar
todo el contexto de cómo se ha generado el impacto que ha tenido la necesidad de optimizar procesos, digitalizar procesos, la gestión del cambio que necesitan las empresas frente a las exigencias que actualmente, en los tiempos actuales, están con respecto a toda la gestión de todos los contratos. Y sobre todo algo que es lo principal, neurálgico en los contratos, es la firma, donde con el pasar de los años, y quizás la audiencia sabe más que yo, de todas las exigencias con anterioridades, cómo se trabajaba con las firmas, que tenía que ir a la oficina de la contraparte, enviarlo por correo, el contrato y todos los riesgos que genera, hasta el mismo firmarlo. Y además que si envíe por correo un contrato, ¿quién va a saber si realmente fue la persona que firmó? No tengo cómo validarlo. Y eso es como con el pasar de los años y sobre todo con los últimos años que nos ha sobreexigido a las empresas el pasarse a esta gestión electrónica, a la digitalización de los procesos, es que existen plataformas como Webdocs. Webdocs se define como un CLM, un Contract Lifecycle Management Software. Esto significa que el core de Webdocs es gestionar todo el ciclo de vida de los contratos. Llámese desde su concepción, de que yo recién tengo una necesidad de generar un contrato con una contraparte o un documento asociado a un contrato, a traspasarlo y colaborarlo internamente dentro de la empresa. Al final de la presentación voy a detallar un poco más sobre esto, pero ese es el foco. Todo es la generación del contrato, la colaboración interna y la contraparte, porque aquí es muy importante en que necesitamos conocer los diferentes versionamientos, quién tiene el contrato, con quién estoy conversando, quién tiene la última versión del contrato, y también la colaboración con el tercero, de que mi contraparte también tiene que estar clara en las modificaciones y aprobaciones de este documento, para llegar a lo que nos convoca, que es la firma electrónica y las diferentes tipologías que existen en Colombia, para luego, cuando ya el documento está firmado, generar un control y gestión proactivo de todas las obligaciones que generan que estos documentos, ya sea a través de alertas, notificaciones. Ese es el gran foco de Webdocs. Y aquí un poco es que todas las empresas, nosotros podemos llevar en general, pensar que es muy del área legal el contrato, pero no. De hecho, todas las áreas, sean contratos de compra, de venta y sus subtipologías que se encuentran, y todas las obligaciones y minimizar los riesgos que se necesitan frente a tener un contrato correctamente gestionado y firmado. Por eso aquí el foco de que es el corazón de los negocios. Si cualquier tipo de empresa no tuviese un contrato a tiempo firmado, generarían los riesgos en que todas las garantías de un contrato en seguridad, sobre todo con el mercado colombiano que es tan exigente con la ley 1581 sobre privacidad de los datos, todas las exigencias mínimas y los riesgos que controlan los contratos, ahí se perderían si no tenemos a tiempo un contrato correctamente firmado y donde sepamos exactamente quién es la persona que firmó. Ese es el foco que nosotros como Webdocs definimos, que somos un ecosistema inteligente, porque ahí es cuando nosotros tenemos que tener toda la visibilidad transversal de qué es lo que sucede con el contrato y con todas las gerencias en una empresa y en las empresas. Y bueno, aquí es cuando ya pasó, y como decía anteriormente, pasó de ser un nice to have en el mercado a un critical to have. Esto es que el mercado está exigiendo que la gestión del cambio sea óptima y logre generar
minimizar los riesgos de la gestión. Bueno, muy bien, Christoph, muchas gracias por esa introducción. La idea es que ustedes puedan también conocer qué es WebDocs, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo y qué pueden lograr con WebDocs. Y bueno, en este punto yo siempre digo, y quiero que el equipo de producción, por favor, nos ayude lanzando el sondeo. Normalmente las personas cuando están en un webinar de este tipo, pues están redactando un correo, están haciendo otro tipo de actividades. Entonces, especialmente, aquí les pedimos su ayuda y su participación. Entonces, dejen todo lo que están haciendo, literalmente, vengan a la pantalla del webinar y por favor ayúdennos respondiendo esta pregunta. ¿Por qué es tan importante? Con esta pregunta y los resultados que vamos a tener del sondeo de los que todos estamos hoy en vivo, vamos a conversar con Eric y con Christoph precisamente de estos resultados. ¿Qué queremos saber? En primer lugar, en la empresa en la que tú trabajas hoy en día, ¿actualmente usan firma electrónica en sus procesos de gestión contractual? Una respuesta muy sencilla, sí o no. La segunda pregunta, si utilizan, aparte de firma electrónica, toda una plataforma para gestionar el ciclo de vida de los contratos, desde la generación hasta la renovación. Igual, una pregunta es sí o no. En tercer lugar, si no la están usando, están en la búsqueda de una plataforma de gestión de contratos. Ya tienen algunos proveedores, ya han salido al mercado a mirar cuáles son esas plataformas de gestión de contratos que integre firma electrónica. Igual, sí o no, una respuesta. Y en cuarto lugar, si usan un sistema de generación y firma electrónica masiva para generar un gran volumen de contratos. Esto quizás aplica más para esas grandes empresas que tienen grandes volúmenes de contratos o medianas empresas que también tienen grandes volúmenes de contratos con proveedores o hacia clientes y demás. El equipo de producción en este momento nos dice que tenemos una participación de aproximadamente el 50% de la asistencia, de los asistentes. Entonces, vamos a darles unos segundos más para poder recopilar la mayor cantidad de respuestas posibles y así tener una muestra y una participación mayor y poder mostrarles a ustedes mismos los resultados y poder arrancar desde allí ya las preguntas que tenemos preparadas para Eric específicamente. Entonces, bueno, el equipo de producción nos dice que estamos en que 58-60% de participación. Esperamos unos segundos más para que podamos avanzar y poder recibir las respuestas de las personas que aún no han dado su respuesta. Bueno, muy bien, estamos llegando al 70% de participación y seguramente se van a terminar de compilar los datos que no han llegado de las respuestas hasta el momento. Entonces, pedimos por favor, equipo de producción, cerrar el sondeo y compartir la respuesta en vivo. Muy bien, bueno, ahí lo tenemos. Y Eric y Christoph, bueno, ahora sí, Eric. Mira, en la primera respuesta estamos con un casi 70% de personas que ya hoy en día usan la firma electrónica. Frente a esto, ¿cómo ves tú el movimiento? Y es lo que esperábamos, ¿verdad? Es algo que ya finalmente se ha venido adoptando muchos más en las empresas y ha tenido mucha más participación como tal. Pero la segunda respuesta nos dice que solamente un 40% usan un sistema, y esta va más para Christoph, que integre todo el ciclo de vida de los contratos. En tercer lugar, hay personas que están buscando, esto también va para Christoph, aproximadamente un 38%, están en la búsqueda de una plataforma. Importante integrar esa firma electrónica a todo el proceso de gestión contractual. Y por último, un 30% ya usan un sistema que genere firma masiva y para un gran volumen de contratos y un 70% no. Muy bien, quisiera conocer sus interpretaciones también de estos resultados y arrancar ahora sí con las preguntas que tenemos para Eric. Eric, si quieres, contigo. Iniciamos. ¿Qué impresiones te dejan estos resultados? Bueno, yo creo que en Colombia desde el año 2012, con la importante definición o el despliegue regulatorio que se desarrolló en el decreto 2364 de ese año, se le dio mucha claridad al uso de la firma electrónica como un modelo de firmado en diferentes operaciones de virtualización de documentos o de trámites por medios electrónicos. Entonces, es claro que ya llevamos 10 años, nuestra cultura, no solamente jurídica, sino que en diferentes ámbitos ha comenzado a adherir el uso de la firma electrónica. Y algo importante ha sido que durante esta lamentable situación de pandemia que hemos vivido recientemente, pues
muchas personas que no se encontraban aproximadas o que no tenían tanta aproximación con la tecnología, hoy en día la tienen y pueden desarrollar las operaciones por medios completamente electrónicos, incluyendo aquellas que requieren firmado. La firma electrónica ha venido adheriendo a nuestra cultura, como les digo, no solamente jurídica, sino también al desarrollo de diferentes ámbitos de la sociedad, y eso se nota en esa respuesta. Perfecto, Christoph, si quieres, continuamos a la siguiente lámina. Y la pregunta, Christoph, con la que quiero que también arranquemos y que va en línea con los resultados que nos mostraba la encuesta, es, hay un gran porcentaje de personas que están, no es la mayoría, pero están buscando una plataforma que integre la firma electrónica. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué has detectado tú dentro del mercado y esa necesidad, creo yo, de integrar la firma electrónica ya todo un sistema de gestión contractual? Gracias. Bueno, aquí es muy importante, primero, el primer paso para que una empresa se digitalice y, como bien decía Eric, para que llegue, es tener la firma electrónica. Aquí se ve en los resultados de la encuesta, son 2/3 ya tienen la posibilidad de tener una firma electrónica, y eso es, de hecho, es excelente, porque ya se ve que muchas empresas, diversas empresas, ya están adoptando este cambio que es trascendental en la digitalización y en el control de sus documentos. Aquí es muy importante, y se ve con los otros porcentajes, que, bueno, comenzamos con firma, pero ¿qué viene después de la firma? Porque siempre ya tenemos, excelente que tenemos la firma electrónica, pero ahora nos falta el segundo paso, que es tener, bueno, vamos a firmar electrónicamente, pero ¿cómo vamos a controlar que sea eficiente el proceso de generación, descentralización de los documentos, automatización de los contratos, por los grandes volúmenes que pueden haber y por la minimización de riesgos? Porque aquí es donde muy grandes empresas también tienen los riesgos actualmente, en que están diversificados los procesos contractuales, no están visibles en línea en el versionamiento de los documentos, en qué estado está, quién solicitó la documentación, si tienen documentación faltante. Eso no se sabe. ¿Y eso qué es lo que genera? En que se generen procesos ineficientes, y el mercado lo sabe. El mercado sabe que tiene la necesidad. De hecho, muchas veces me sucede cuando presento la plataforma, es que se genera de inmediato un impacto emocional. Todas las personas dicen, necesito una plataforma así, porque puede ser que en ese momento la empresa a nivel corporativo todavía no tenga la necesidad o todavía no lo tiene presupuestado. Pero es ahí cuando las empresas dicen, bueno, ¿sigo manteniendo el riesgo o genero ahora un cambio para optar por una mejora de los procesos y minimizar el riesgo de tener algún conflicto o legal o de procedimiento, o que pierda un negocio por no tener el contrato firmado a tiempo, o que no pueda contratar un servicio de un proveedor porque no puedo gestionar el contrato a tiempo y se quede encolado y pierda un proyecto trascendental para la empresa? Claro. Y si quieres, avanzando, Christoph, pues partamos del hecho de saber cuáles son los tipos de firma electrónica precisamente, y aquí es un espacio para que vayamos conversando con Eric. Y Eric, creo que esta es de las primeras preguntas que siempre te hacen, es, bueno, ¿cuáles son los tipos de firma electrónica que hay en Colombia? Y muy cerca de qué validez tienen esos tipos de firma y para qué sirven. El tema es bien interesante porque Colombia fue uno de los primeros países en la región en desarrollar modelos de firmado por medios electrónicos en una ley. Esa ley es la Ley 527 de 1999, que ya tiene 23 años de desarrollo. Y allí se concibieron originalmente dos tipos de firma: una firma electrónica y la denominada firma digital. La relación entre las dos es que la firma electrónica es el género del cual la firma digital
es una de las especies, es una de las modalidades de firmado electrónico. La firma electrónica puede ser definida como un mecanismo técnico que identifica una persona en un sistema de información y que permite verificar tanto autenticidad como integridad. En el caso de una firma digital, lo que ocurre es que siempre se hace necesaria la intervención de un tercero, que es un prestador de servicios de certificación, o como se denomina en Colombia, entidad de certificación digital, y la intervención de ese tercero da la posibilidad de que la firma digital cuente con una presunción de autenticidad e integridad. Pero ojo con lo siguiente, la firma electrónica puede tener también, y efectivamente el decreto 2364 del año 2012 define que una firma electrónica es un mecanismo que siempre debe garantizar tanto autenticidad como integridad. Lo que pasa es que no necesita la intervención del tercero de confianza para poder garantizar esos atributos. La diferencia, jurídicamente las dos son viables, ¿no? Jurídicamente los dos mecanismos son reconocidos por el legislador, uno en el artículo 7º de la ley 527, desarrollado reglamentariamente en el decreto 2364, y otro reconocido en el artículo 28 de la ley 527 y desarrollado reglamentariamente en un decreto que es el 333 del año 2014. Pero es importante decir que la diferencia tal vez de los dos mecanismos es que mientras que en una firma electrónica, si se llega a suscitar algún tipo de controversia jurídica, será necesario verificar las condiciones de autenticidad e integridad que a través de mecanismos como Webdocs o otros que son pares en el mercado podrían ser garantizados. En el caso de una firma digital, como interviene la entidad de certificación, se dan ya por supuestos los atributos de autenticidad e integridad. Es decir, la diferencia tiene que ver en el tema probatorio, mientras que en uno, si llega a haber una controversia, será necesario entrar a probar. En el caso de la intervención de una firma digital, no sería necesario. Un tercer tipo que desarrolló un decreto ley, que fue el decreto ley 019 del año 2012, es el denominado firma electrónica certificada, que no ha sido desarrollado reglamentariamente, pero que en el mercado también se ha venido extendiendo, que es la posibilidad de que una firma electrónica cuente con diferentes certificaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con autenticidad e integridad. Este no ha sido desarrollado reglamentariamente, con lo cual seguramente todavía pues es un poco discutible cómo se puede desarrollar en el mercado. Christoph, algunas impresiones que tengas tú con relación a la experiencia que tienes, precisamente nos hablabas del mercado, ¿qué tanto te preguntan finalmente acerca de esos tipos de firma electrónica? Bueno, es muy importante, y sobre lo que decía Eric, tener claro los diferentes tipos de firma electrónica y también las tipologías de documentos que se pueden firmar según el tipo de firma. Aquí es muy importante que las empresas, cuando obviamente tienen diversas tipologías de contratos, de documentos que firmar, hay que tenerlo muy claro, porque obviamente en el mercado hay mucha información. Cuando uno busca en Internet, hay información para todo y obviamente a veces no queda de lo más claro. Pero aquí es muy importante que al momento de decidir, bueno, ¿qué firma voy a utilizar? Es decir, bueno, ¿qué tipos de documentos se van a tener? Y también las especificaciones de la firma, porque obviamente en temas en Webdocs además se tienen ambas tipologías de firma, la firma electrónica, que es propia de Webdocs, y la firma digital, que es a través de un partner de Webdocs, que están integrados de forma nativa en la plataforma. Es decir, que cuando se está generando el documento, no hay que salirse del proceso de redacción para cambiarse a otra plataforma. Y eso permite que la persona no pase algún riesgo de cambiar el versionamiento del documento, que eso es trascendental también en la tipo de firma. Sí, yo quiero aportar dos cosas. Primero, pues decirles que ya empezaron a llegar las preguntas precisamente de nuestra audiencia, algo que me parece maravilloso y todos pueden preguntar, esa es la idea, que todos participen, no es solamente las preguntas que traemos preparadas. Y mira Eric y Christoph, lo que nos pregunta Eric, perdón, lo que nos pregunta Freddy Jaramillo. Y tiene mucho que ver con lo que nos mencionabas, Eric. Mira, dice, en la firma electrónica, ante una controversia, imagino, digamos, un pleito jurídico, la carga de la prueba recae sobre la organización que utiliza esa firma electrónica,
Si de pronto puedes ampliarle a la audiencia un poco más este tema y cuál sería la recomendación. Ahí Christoph nos hablaba precisamente de cómo están integrados los dos tipos de firma. Yo le añado un poco, quizás, Eric y Christoph, quizás hablar de firma electrónica simple, avanzada. ¿Es válido hablar de estos dos tipos de firma? Ya nos llega una siguiente pregunta de Carmen, pero entonces resolvamos esta y continuamos con la de Carmen. Sí, básicamente, ahí para contestarle a Freddy, en Colombia, firma simple es lo que la legislación colombiana denomina como firma electrónica. Firma avanzada es lo que la legislación define como firma digital. Sobre la firma electrónica, si llega a existir una controversia jurídica sobre su uso, en efecto, la carga de la prueba está sobre quien la está empleando. ¿Y qué es lo que va a ser necesario probar del mecanismo utilizado? 3 atributos técnicos: autenticidad, es decir, el origen de la firma; integridad, que efectivamente el mensaje donde se incorpore la firma no haya sido modificado a partir de la imposición de la firma; y algo que es muy importante, y es la disponibilidad, es decir, que la información electrónica se puede verificar a lo largo del tiempo. Eso se encuentra consignado básicamente en los artículos 10º y 11 de la misma ley 527. Algo interesante: hoy en día la mayoría de las herramientas de firmado electrónico que se encuentran disponibles en el mercado, lo que denominamos acá firma simple, tienen ya la posibilidad de contar con informes técnicos, es decir, la herramienta arroja un informe técnico donde se pueden verificar los atributos de autenticidad, integridad, disponibilidad de la información. Y eso será suficiente. En Colombia, la ley 1564, el Código General del Proceso, da la posibilidad de que incluso podamos presentar algo que se conoce como el dictamen pericial de parte, que ese dictamen pericial básicamente es una prueba técnica donde yo como usuario de la herramienta WebDocs podría presentar ante la autoridad cómo se están garantizando los atributos que están definidos en el artículo 4 y 5 de la ley, del decreto, perdón, 2364 del año 2012, que desarrolla a nivel reglamentario el artículo 7º de la ley 527. Ahí, Christoph, antes de que nos hagas tu intervención, tú mencionabas, Eric, a WebDocs como nativamente, es decir, hablaste de WebDocs y sabemos que tú hiciste precisamente una validación de cuál es el mecanismo que usa la firma electrónica y hablabas de WebDocs. ¿Por qué hablabas de WebDocs? O sea, quiero aclarar, digamos, el por qué hablaste de WebDocs y si finalmente en la firma que se usa contiene la plataforma lo que tú acabas de mencionar. Sí, no, de acuerdo. WebDocs es una modalidad, digamos así, contiene de manera nativa una modalidad de firma electrónica simple, una firma electrónica bajo los estándares del decreto 2364. Entonces, lo que se hace es verificar si la herramienta cuenta realmente con condiciones de autenticidad, integridad, que están las definidas en el artículo 4 y 5 del decreto 2364, y eso fue lo que pudimos verificar a nivel técnico, y por eso podemos decir que WebDocs sí cumple con esas condiciones definidas en el decreto reglamentario y en la ley 527. Entonces, esa es la razón. Perfecto. Christoph, ¿algún comentario al respecto? Sí, ahí es muy importante destacar, bueno, y obviamente yo diciéndolo de parte de como WebDocs, es también que la firma electrónica la firma electrónica de WebDocs, además de estar bajo la ley, genera otros procesos para generar mayor robustez en el proceso de transacción. Como estos serían un OTP, que es un código numérico que llega al celular del firmante para robustecer la validez que es la persona que está firmando. Y algo más importante aún es que tenemos una integración con la registraduría para validar que la cédula de su ciudadanía o extranjería son válidas en el momento de la firma. Eso es algo muy importante porque una de las características de WebDocs es no solamente estar bajo las exigencias de la ley, sino generar el posicionamiento, el conocimiento también de lo que define cada uno de los países, porque ahí es donde WebDocs se especializa en tener atributos no solamente para todos los países, sino en este caso para tener bajo las exigencias del mercado colombiano.
Perfecto. Muchas gracias, Christoph. Eric, tengo 3 preguntas más. Una de Rainer, que la vamos a resolver en la siguiente pregunta, que de hecho ya la teníamos preparada, pero importante atender la mayor cantidad de personas que están interactuando con nosotros. Carmen nos solicita, Eric, si puedes por favor repetir cuál fue ese tercer tipo de firma que tú mencionaste mediante el decreto ley 019 de 2012 que se estableció y sus características. Mencionaste algo al respecto, entonces repetirlo nuevamente para que Carmen tome datos y tome apuntes de lo que tú nos mencionabas. Sí, el artículo 160 y 161 de la ley o del decreto ley 019 del año 2012, que es una ley antitrámites, modificó parcialmente algunos artículos de la ley 527 de 1999 y le dio competencias a las entidades de certificación digital para manejar, además de la firma digital, que normalmente se encuentra sustentada en el estándar PKI o en el estándar de criptografía asimétrica definido a través de lo que se conoce como el X509 versión 3 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es como el estándar internacional de las firmas digitales o firmas avanzadas. Además de esas, dio la posibilidad de que las entidades de certificación desarrollaran firmas electrónicas certificadas. Lo que pasa es que ese tema de la firma electrónica certificada no ha sido desarrollado reglamentariamente. Uno entendería que eventualmente el mismo decreto 2364-2012 desarrolló el tema de firma electrónica, pero no habló de la tipología firma electrónica certificada, que es aquella que emitiría una entidad de certificación digital, y tampoco le dio atributos especiales a esa modalidad de firma, con lo cual hoy en día una firma electrónica certificada tendría las mismas condiciones de una firma electrónica simple desarrollada en el decreto 2364, pero su única diferencia sería que la emitiría una entidad de certificación digital, lo cual es simplemente una interpretación porque, como les digo, no se encuentra reglamentada. Muy bien, si quieres, Christoph, avancemos a la siguiente lámina. Natalia, tengo tu pregunta en pendiente para que la analicemos posteriormente. Y esta tiene que ver con una pregunta que Rainer Rincón nos emite. Entonces, Christoph, Eric, acá los dejo para que conversemos de esta pregunta específicamente. Sí, este es uno de los grandes defectos que ha tenido el desarrollo, el despliegue de la pandemia desde el punto de vista del uso de medios electrónicos, y es que se ha popularizado el uso de firmas digitalizadas o escaneadas, que no son otra cosa que una simple foto que uno va colocando en cualquier información que se encuentre en un procesador de texto. Esas fotos pueden llegar a generar grandes problemas de inseguridad jurídica, toda vez que yo puedo, si tengo una firma digitalizada o escaneada, que es una simple foto, la puedo poner en diferentes lugares sin que muchas veces el autor verdadero de la firma conozca cuál es el uso que se le está dando a la respectiva foto. Entonces, las firmas escaneadas, ¿por qué no son una modalidad de firma electrónica? Porque de ellas no va a ser fácil derivar, no va a ser sencillo derivar las verificaciones de autenticidad e integridad del mecanismo, que eso es algo que no se puede comprobar de una foto de una firma manuscrita en papel que es el proceso de escaneo. Lamentablemente en Colombia, algunos decretos de emergencia sanitaria que fueron desarrollados, sobre todo en actuaciones de la administración pública o en actuaciones judiciales, le dieron completa validez a este tipo de medios o de mecanismos de firmas escaneadas, pero no convalidándolas como una modalidad de firma electrónica, no, sino más bien diciendo que en función de la emergencia sanitaria se permitía que la emisión de cierto tipo de documentos fuera con este tipo de firmado, que son utilizadas sobre todo cuando el documento va a tener alguna materialización o está impreso. Hay que distinguir que además de firma, la firma escaneada puede tener hoy en día un uso en lo que se conoce como el proceso de firma mecánica, que en Colombia la firma mecánica es cuando una autoridad emite, por ejemplo, documentos masivamente y requiere de un mecanismo que tenga la posibilidad de imprimir de manera masiva la firma, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los certificados de existencia y representación legal, los certificados de tradición y libertad de inmuebles de las oficinas de instrumentos públicos,
allí hay una firma mecánica que es previamente definida así por el decreto o por un decreto, por un acto administrativo de carácter general y que obviamente requiere de alguna validez previa por parte de una autoridad administrativa. Pero ese es un caso distinto, las firmas mecánicas que son reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, a que yo en cualquier tipo de situación utilice una firma digitalizada o escaneada que, como les digo, no puede verificar de manera técnica los atributos de autenticidad e integridad que son los que exigen la norma para validar una firma electrónica en el país. Ahí, muy importante, Eric, por ejemplo, bueno, en este tiempo que he ido conversando con muchas empresas, en el tiempo ha sucedido mucho que las empresas, y aún en el tiempo, lo que hacen es que como el representante legal no tiene tiempo para revisar documentos o a veces firmar documentos, le entrega la imagen de la firma a una persona que lo asiste para que firme algún documento, para que coloque esta firma escaneada. ¿Tú cómo has visto el proceso de las empresas o personas que han tenido estas características de esa costumbre, sea buena o mala, esa costumbre de traspasar, entregarle directamente su firma a otra persona a los tiempos de hoy? Bueno, yo creo que si algo hoy en día se podría evitar es, por ejemplo, ese tipo de comportamientos que si bien tienen un profundo arraigo cultural, pues generan situaciones de inseguridad jurídica muy importantes en la sociedad. Es decir, el tema de prestarse desde mecanismos de autenticación hasta el desarrollo de firmado, pues es algo que es tanto como si yo dejara encima de mi escritorio una chequera con los diferentes cheques en blanco y firmados. Pues es tan comparable como eso. Creo que hoy en día no es de recibo a nivel operacional y que puede generar grandes problemas de inseguridad y por eso es que hay un concepto que es clave en las firmas, sean electrónicas o sean digitales, y es el denominado control exclusivo. Ese control exclusivo es que el titular del mecanismo de firmado no pueda o no se lo traspase, se lo transfiera o se lo preste a un tercero para realizar operaciones. A eso es a lo que debemos ir, a escenarios de mayor seguridad operacional. Entonces, por esa razón, yo creo que esas prácticas deben ser de alguna manera descartadas y, por supuesto, olvidadas en el desarrollo de nuestras empresas, mucho más teniendo en cuenta que hoy en día yo podría firmar electrónicamente operaciones desde un teléfono móvil celular, desde un computador portátil, es decir, hoy en día podría haber ubicuidad en la forma en la cual utilizo los documentos electrónicos y, por supuesto, eso significa que puedo tener los mecanismos que me permiten hacer el firmado de una manera mucho más digámoslo así, localizada en diferentes escenarios distintos a un solo establecimiento. Entonces, creo yo que ahí debemos tratar de mejorar nuestras condiciones de seguridad operacional, porque esa práctica podría llegar a verse muy comprometido o a haber comprometido el atributo del control exclusivo, que es algo muy importante en los mecanismos de firma. Muy bien, Eric y Christoph. Precisamente esta es la pregunta de Natalia. ¿Cómo se puede garantizar el control exclusivo? Entonces, si quieren, para concluir, Eric, eso, ¿cómo se puede garantizar ese control exclusivo? Bueno, yo me anticipo, yo sé que Christoph tiene diferentes formas de hacerlo, pero yo diría que hay que tener claro que cuando estamos utilizando mecanismos como el de la firma electrónica, yo tengo tres momentos de acción para lo que se conoce como el enrolamiento de la identidad de una persona o el onboarding. Un primer momento es lo que se conoce básicamente como el momento de la identidad digital, y es que yo pueda verificar frente a bases de datos de terceros públicas o privadas que una persona es quien dice ser por medios electrónicos. Una vez yo he verificado eso, he hecho un cotejo, he comparado su identidad y he logrado determinar que esa persona es quien dice ser, le puedo entregar un mecanismo de autenticación. Ese mecanismo de autenticación puede ser simple o robusto, simple, que puede ser un PIN, una contraseña, robusto como podría ser la misma biometría,
y con ese mecanismo de autenticación incluso la gente podría hasta manifestar el consentimiento de manera electrónica. Ese mecanismo de autenticación es el que permitirá en muchas ocasiones garantizar el control exclusivo, una clave, una contraseña, eso es lo que nos da a nosotros certeza de un control exclusivo. Entonces, el control exclusivo es casi que una definición donde yo verifico la identidad de una persona, le entrego a esa persona un mecanismo de autenticación y con ese mecanismo de autenticación la persona incluso puede activar su firma electrónica. Pero no sé ahí si Christoph tenga algo complementario. Sí, de hecho, como bien dice Eric, para tener este control y definir que la persona es realmente la persona que está al otro lado firmando el documento, es que, por ejemplo, en WebDocs tenemos diferentes mecanismos, como antes justo había introducido al comienzo. Dentro de lo que se cumple para definir, para identificar al firmante, es el enrolamiento mediante una firma de un solo uso. Esto significa que se genera un sello de tiempo en el momento de la firma y además se valida, como les decía, la cédula de ciudadanía en línea con la registraduría y se le agrega un OTP a la transacción, que es este código numérico que llega al celular. Por eso ese es el foco de la transacción, que el cliente decide, el usuario, el mandante, decide si le va a agregar una funcionalidad adicional como el OTP. Pero por defecto, la firma de WebDocs valida que la cédula esté vigente, que sea válida, y además que tenga un sello de tiempo. Y además, muchas personas, y hasta uno mismo cuando firma, bueno, ¿cómo valido rápidamente a nivel usuario que la firma es real, que es legal? Aquí en este caso, la firma de WebDocs está certificada en Adobe. Por ende, ¿qué es lo que sucede cuando el usuario quiere validar rápidamente si si el documento es válido? Solamente necesita abrir un PDF y en el panel de firmas del PDF va a aparecer si el documento es íntegro. Y así y además va a poder validar en el mismo panel de certificado del PDF los datos de los firmantes. Por eso ahí es cuando se genera toda por una parte, la verificación de que la persona sea exactamente la que está firmando y además que sea fácil de realizar esta verificación. Perfecto. Bueno, Christoph, Eric, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Creo que es una pregunta que ya habíamos abordado. Tenemos como alrededor de unas 10 preguntas de nuestros asistentes. Entonces, si quieres, Christoph, continuemos. Vemos la pregunta que teníamos en preparación. La pregunta era, ¿la firma electrónica es igual de válida que una firma digital? Si quieren agregar algo muy corto, creo que es un tema que ya habíamos cubierto. No sé si quieren complementar algo de lo que ya habíamos hablado. Sí, Carlos, la firma electrónica es igualmente válida a una firma digital. Tal vez antes del año 2012 había cierta incertidumbre sobre la forma en la que se podían verificar ciertos atributos que exigía el artículo 7º de la Ley 527 en lo que tenía que ver con las firmas electrónicas o, como lo hemos denominado aquí, las firmas simples. Pero a partir de ese decreto 2364 es claro que una vez un mecanismo que permita autenticar a una persona ante un sistema de información y que verifique tanto autenticidad como integridad, ese mecanismo va a tener la misma validez de una firma digital. Como les decía yo a ustedes, la diferencia puede ser un poco en la carga de la prueba, mientras que en una firma electrónica será necesario probar que pues, como les decía, puede hacerse de una manera sencilla a través de los informes técnicos que traen las mismas herramientas, mientras que en una firma digital hay una inversión, se invierte la carga de la prueba, sería el tema. Entonces, en Colombia, incluso siguiendo un poco una pregunta que nos hace aquí Alkin Javier Beleño, es posible, por supuesto, combinar los dos tipos de firma electrónica. Incluso hay normas que así lo definen.
Aquí hay un decreto por allá que desarrolló, tal vez es el 2109 del año 2019, el que habilitó el desarrollo de escrituras públicas electrónicas. Ese decreto dice que el notario firma normalmente la escritura pública electrónica con su firma digital, que ellos tienen normalmente firma digital, mientras que las partes que intervienen en el proceso de escrituración pueden hacerlo con una firma electrónica. Aquí, por ejemplo, en materia tributaria, también la DIAN ha habilitado que haya algunas actuaciones que van con firma electrónica y que pueden ir bien con firma digital también, es decir, que se puede compartir los dos mecanismos de firmado. Entonces, es necesario decir que sí, en Colombia se pueden combinar los dos tipos de firmas sin ningún problema. Bueno, muy bien. Christoph, ¿algo que quieras aportar o continuamos con la siguiente pregunta? Aquí vamos a continuar con la siguiente pregunta. Aquí, bueno, dice, ¿cuáles son los elementos básicos que pide la legislación colombiana para que una firma electrónica sea válida ante un tribunal? Bueno, son tres fundamentalmente. Hoy en día uno podría decir que es tanto la autenticidad, que se pueda verificar el origen de la firma que se está realizando, está directamente ligado al autor. Por otro lado, la integridad, que el mecanismo sea útil para que el mensaje donde se incorpora no sea modificado o se pueda verificar cualquier tipo de modificación que se hace sobre el respectivo mensaje. Y adicionalmente algo que yo creo que es importante y es la disponibilidad, y es que la información electrónica pueda ser o tenga la potencia de ser conservada a lo largo del tiempo. Entonces esos son los tres temas que hay que tener en cuenta al momento de abordar una firma electrónica en Colombia. No es de recibo, y creo yo que fue algo que hizo carrera a nivel comercial, hablar del denominado no repudio. El no repudio es realmente una interpretación doctrinal o una interpretación comercial a lo sumo, porque realmente en Colombia ni la ley 527, ni el decreto 333 del año 2014, ni el decreto 2364-2012 hacen referencia en ninguna parte al denominado no repudio. Lo que ha dicho la doctrina española es que autenticidad más integridad permitiría la irrepudiabilidad del mensaje donde va incorporada la firma, cosa que si se puede garantizar, como en efecto se garantiza de una firma electrónica, de una firma electrónica, perdón, de una firma digital, pues bajo las condiciones del decreto 2364 que exige autenticidad e integridad, uno podría decir también que de una firma electrónica se podría desprender ese atributo del no repudio. Entonces, a veces se tiende a señalar a nivel comercial, algunos competidores en el mercado de las firmas dicen, no, es que las firmas emitidas por una entidad de certificación tienen el no repudio, y el no repudio es algo que, como les digo, hace parte más de una elucubración doctrinal, comercial o de un argumento de venta, pero no es jurídicamente sustentable. Muy bien. Christoph, ¿algo para decir? Sí, Eric, entonces sería cuando se define, también comercialmente se define cuando una firma es plena prueba. Sí, exactamente. Yo creo que la firma electrónica, claramente, como les decía, firma electrónica y firma digital tienen una diferencia desde el punto de vista de su alcance probatorio, mientras que una firma electrónica, si llega a haber algún tipo de controversia, que en la mayoría de los casos no la hay, si llega a haber algún tipo de controversia, será necesario entrar a demostrar las condiciones de autenticidad e integridad del mecanismo, mientras que en una firma digital no sería necesario entrar a hacer digámoslo así, esa prueba, porque hay una inversión en la carga de la prueba. Pero las dos son pruebas, es decir, las dos son plena pruebas. Lo que pasa es que en una toca demostrar las diferentes condiciones de autenticidad e integridad, mientras que en el otro caso, la firma digital cuenta con una especial garantía probatoria debido a la intervención del tercero de confianza, que ese tercero, en el caso colombiano, está acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, denominado ONAC.
Y creo que aquí es un buen momento, de hecho ya vamos avanzando, que nos quedan algo más de 10 minutos, la idea es que sigamos conversando durante los 5 minutos que nos quedan con el siguiente tema, Eric y Christoph, y es cuáles son esos miedos. Citamos a esta sesión hablando de esos mitos acerca de la firma electrónica, alrededor de la firma electrónica y la firma digital, como bien Eric nos ha explicado. Entonces, Christoph, si quieres, siguiente lámina. Y de lo que tú has detectado, Eric, y de lo que tú has detectado, Christoph, también, ok, no era esta la pregunta, pero lo que quiero que nos expongan un poco es cuáles son esos miedos que unos pueden llegar a ser válidos o no, cuando las empresas y cuando las personas que están pensando en adoptar firma electrónica tienen, ¿qué es lo primero que ustedes les consultan? ¿Cuáles son esos miedos o las incertidumbres que tienen respecto a la firma electrónica? Bueno, aquí yo creo que va un poco también del aprendizaje del mercado y cómo el mercado comunica la seguridad de la firma. Aquí, bueno, en el mercado somos varias firmas las que somos bastante reconocidas y se utilizan a nivel institucional, pero también hay hay tanta información en el mercado que a veces, claro, el mismo usuario al inicio, obviamente, no es llegar y decir, ok, esta firma es válida porque es electrónica. Dada la diversidad y también la diversidad de firmas que hay, y también es muy importante, es conocer cuál es la seguridad de la plataforma que soporta esta firma, porque uno es la misma firma, pero bueno, la seguridad de la plataforma tiene las certificaciones necesarias, tiene la seguridad, tiene la experiencia necesaria para dar seguridad e integridad al proceso completo. Ahí es cuando las personas, y es parte de la responsabilidad de uno, de traspasarle ese conocimiento y la seguridad de lo que es el proceso. Bueno, y como comentario para terminar, es que dentro de WebDocs estamos certificados por lo mismo con la ISO 27701, que está bajo el alero de la ley 1581 sobre la privacidad de los datos de las personas, y en temas de seguridad de la información, muy relevante, estamos en con la ISO 27001 y la 27018, que específicamente es para plataformas cloud, porque esa es un segundo clic, una segunda exigencia a nuestro funcionamiento. Eric, te escuchamos. ¿Por qué creen o cuáles son esos temores o miedos al cambio para utilizar firma electrónica en las empresas en Colombia? Y tú que generas tantos procesos de consultoría y demás, ¿qué es finalmente eso primero frente a lo que se enfrentan, esos miedos que se enfrentan las empresas y que deben superar, desde luego? Bueno, yo creo que ha existido en el pasado una idea de que la firma en medios electrónicos tiene una complejidad en el uso. Es decir, la experiencia del usuario es tal vez uno de los temas de mayor complejidad, y claramente cuando se compraba o se compra una firma digital, y estas firmas digitales tienen, por ejemplo, un proceso de generación o de descarga que es muy técnico, que puede llegar a ser demasiado hostil para un usuario final, y además de eso también costoso. Entonces le combinamos experiencia de usuario mala, más costo o más onerosidad, y eso hacía que la gente no adhiriera al mecanismo. Precisamente a partir del año 2012 en Colombia se ha popularizado mucho el uso de la firma electrónica porque tiene una mejor experiencia de usuario y tiene costos vinculados que pueden ser mucho más bajos, y por eso es que incluso la administración tributaria en la relación Estado-contribuyente utiliza firma electrónica y no firma digital, o por eso es que la mayoría, por no decir que la totalidad de los servicios financieros bancarios que desarrollan canales transaccionales con sus clientes utilizando firmado, ese firma que se utiliza es una firma electrónica fundamentalmente. Es porque la experiencia del usuario es mejor, las condiciones de usabilidad son mejores, y por supuesto eso genera una mayor apropiación por parte de todo tipo de usuarios. Entonces, yo siento que
Algo que es importante es el tema de la experiencia de usuario y que eso es algo que se ha venido habilitando mucho a partir de la pandemia. Es decir, esta lamentable situación de COVID-19, lo que sí generó fue una clara definición de dónde y cómo se puede utilizar los mecanismos de firmado. Ya la pregunta no es si la firma es válida jurídicamente, sino cuál y cómo puedo firmar electrónicamente. La pregunta ha cambiado por completo. Hace algunos años todavía nos preguntábamos si era posible jurídicamente hablando. Hoy en día tal vez la pregunta es cómo lo vamos a hacer porque ya entendemos que jurídicamente está habilitado. Excelente. Eric, y para dar el cierre, porque finalmente tenemos más preguntas preparadas, más preguntas en las que nos han enviado los asistentes. Les recuerdo, va a haber un espacio, ahorita tan pronto Christoph nos cuente un poco precisamente de cómo vencer ese miedo y por qué es importante tener una firma electrónica vinculada a toda una plataforma de gestión de contratos. Les comento que va a estar la sala VIP habilitada en donde precisamente vamos a poder profundizar más. Eric va a estar con nosotros, así que este sí es un espacio precisamente VIP en el cual ustedes pueden encender sus cámaras, sus micrófonos, preguntarle directamente a Eric y ahí vamos a estar conversando un poco más. Mientras tanto, Christoph, hablando de esos miedos y de por qué finalmente las empresas, digamos que la puerta de apertura muchas veces para que organicen todo su sistema de gestión contractual a través de una plataforma, ¿por qué vencer esos miedos rápidamente para dar el cierre? Y algunas empresas que ahí nos estás mostrando hoy en día ya acompañan ese proceso y están con Webdocs en todo el proceso de sumarse al cambio, no solo con firma electrónica, sino con todo un sistema de gestión contractual. Christoph, no sé si tienes... Está en mute. Sí. Bueno, aquí se ve un poco en pantalla algunas de las principales empresas que trabajan con Webdocs y han visto cuál ha sido la necesidad del impacto que genera gestionar sus contratos a través de un proceso seguro y transparente, centralizado, porque es totalmente relevante. Por ejemplo, aquí hay empresas de diversos rubros. Así uno ve que, por ejemplo, hay empresas que trabajan en diferentes países. El área legal de estas empresas en Colombia, por mucho que sea la misma empresa, trabaja totalmente diferente en otros países. ¿Por qué? Porque las exigencias del mercado son totalmente diferentes. Por ende, la plataforma tiene que tener la flexibilidad necesaria para poder adaptarse. Nosotros vemos mucho en el mercado, hay muchas plataformas de diversos tipos, que la empresa tiene que adaptarse a los procesos del sistema, no que el sistema se adapte. Por ende, aquí nosotros lo que hemos querido transmitirle al cliente y traspasarle es que al usar Webdocs se genere un impacto positivo y un ahorro, minimización de riesgos en el uso de la plataforma. Y aquí, bueno, y obviamente en este tiempo hemos tenido bastantes casos de éxito, que hay empresas que dicen, bueno, he ahorrado, algunas dicen un 30%, otras un 80%. Imagínense tener un proceso que actualmente lo hacen por correo electrónico, por mensajería de texto, y se van generando toda esta interacción de aprobación, de colaboración, y tienen reiteradas acciones que hacer, porque dado que no hay un control visible, tienes que volver a probar. En Webdocs sucede mucho que a veces uno puede configurar un proceso que tiene, por ejemplo, 10 pasos y dadas decisiones que están previamente definidas por la empresa, se termina haciendo 3 pasos. Por eso se genera eficiencia en los procesos. Perfecto, Cristo. Bueno, ahí importante recalcar que no es solamente hablar de firma electrónica, nuevamente lo decimos, es vincular la firma electrónica a todo el proceso contractual y tenerlo sistematizado, digitalizado y con los beneficios que tú nos contas. Muy bien, se nos acaba el tiempo, estamos en el último minuto. Exactamente, si quieres, para cerrar, ¿por qué precisamente cubrir todas las etapas del proceso contractual y pasamos a las salas VIP? Sí, a ver, aquí y solamente como comentario, es muy importante definir todos los pasos de la gestión contractual, porque como les decía al comienzo, no es solamente llegar y firmar el documento,
es centralizar y automatizar las minutas de los documentos, de los contratos, tener visibilidad en qué estado están los documentos. ¿Cuántos documentos comerciales se están generando? Tener a la vista de hoy. Bueno, no es solamente saber el versionamiento del documento. Hoy tengo 10 procesos de contratos comerciales que están a punto de vencerse el paso. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer proactivamente para que eso no suceda y poder llegar a un buen puerto con la firma del documento? Esto es trascendental, como les decía al comienzo, tener visibilidad, centralizar, automatizar los procesos, esta colaboración interna y sobre todo la colaboración externa con la contraparte de poder gestionar el mismo documento, la misma versión, con la contraparte sin tener que estar descargando documentos y enviárselos por correo, que ahí es donde perdemos la traza de los procesos. Listo. Creo que el equipo de producción tuvo un error en el envío de los enlaces a las salas. Tenemos solamente para hoy una sala para Colombia. Equipo, por favor, revisen los mensajes para que enviemos correctamente el enlace. Y aprovechar, Christoph y Eric, muchas gracias por este espacio. Creo que, y siempre nos pasa que cuando tenemos este tipo de conversaciones, surgen muchas preguntas que no podemos cubrir en una hora. Los esperamos por eso en las salas VIP, pero quiero también darles el espacio para que demos un mensaje de cierre a nuestros asistentes mientras corregimos vía chat el enlace. El enlace es solamente uno para una sala que tenemos preparada y ya de hecho me confirman que están esperándolos en la sala VIP. Christoph, Eric, nuestro mensaje de cierre para hoy. No, simplemente señalar que cuando se esté utilizando una firma electrónica se está en presencia de un mecanismo que es perfectamente válido a nivel jurídico y probatorio. Y aquí es importante señalar que una firma electrónica en Colombia, para que se pueda utilizar, no debe pasar por la acreditación del ONAC. Debe cumplir, sí, con unos criterios definidos en los artículos 4 y 5 del decreto 2364, y eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Sí, bueno, y también muchas gracias a todos los participantes por las preguntas, y también muy importante, y como muchas personas, y para uno es muy confortante ver que hay un gran porcentaje que ya está pasando a esta gestión del cambio, ya está utilizando firma electrónica, y también ya están pasando a automatizar sus procesos del flujo de la vida del contrato completamente. Porque obviamente esto, y quizás ya lo he dicho en un par de veces en esta presentación, es optimizar, es gestionar mejor, porque el foco es que cada uno podamos generar valor a las empresas a través de nuestras acciones en la plataforma. Bueno, muy bien. Insisto, el enlace que deben usar es únicamente el que dice Sala VIP Colombia. Le pido al equipo de producción que por favor nos envíe nuevamente en repetidas oportunidades. Estábamos compartiendo el enlace correcto. Y los esperamos en la sala VIP. A Christoph, a Eric, ya veo que se están desplazando nuestros asistentes hacia la sala, así que los esperamos allá. Se los comparto nuevamente. Aquí lo tienen en el chat para que vayamos directo a la sala VIP. Los esperamos. Muchas gracias a todos por estar acá. No vamos a cerrar la sesión. Estamos listos para la sala VIP y allá seguir conversando de esos mitos y realidades de la firma electrónica en Colombia. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.